La sesión de hoy entonces está básicamente centrada en la exposición que va a presentar Marcela. No tengo anotado yo ningún título, Marce, y se me olvidó preguntártelo antes. Entonces tú lo presentas, el nombre y todo eso, para que quede bien registrado después en la sesión grabada. Por favor. Así que ya, partamos nomás. Marce, toda tuya la sesión. Ya, hoy qué nervio. Bueno, la Dan puso que yo pusiera sobre el planteamiento de mi problema de tesis. Y me da harto pudor en realidad, debo decirlo, ¿eh? Porque está muy en borrador y hay cosas que yo sé que están incompletas. Pero como primera aproximación puede ser interesante. Bueno, el tema dice, concepto de seguridad en el planteamiento neoconservador. Es un estudio comparativo entre tres países, o intentar hacer un estudio comparativo entre tres países, la Argentina y El Salvador. El resumen dice así, a través del análisis en tres países, la Argentina y El Salvador, esta investigación pretenderá abordar la construcción de una hegemonía neoconservadora en el campo de la seguridad pública. Los alcances del neoconservadurismo se ubican en los ámbitos políticos, económicos, pero sobre todo culturales, puesto que se fundamenta en un prototipo idealizado de sociedad que necesita de valores que se conviertan en la reserva moral de una cultura que pueda adaptarse a las necesidades del capitalismo, protegiéndolo de las excesivas libertades que lo corromperían y le imposibilitarían desplegarse como modelo de desarrollo. Este modelo sociopolítico, adaptándose a las formas nuevas que se van produciendo al interior de cada cultura, se acercaría a las posibilidades de ejercer hegemonía en estos campos con capacidad de adecuación y resignificación para los objetivos planteados. Conservar los valores y moralidad que sustentan la base de la posición de privilegio de la clase dueña de los medios de producción como de los mecanismos de control social. La seguridad es un elemento, no el único por cierto, utilizado por esta ideología defensora del libre mercado con arraigo moral conservador. Puede asimilarse y crear los cambios culturales necesarios para facilitar la incorporación de sus planteamientos centrales en sociedades diversas. Resignificar constantemente a la movilidad no carece, sin embargo, de algunos ejes centrales ordenadores en materia de seguridad, tales como control, manejo y administración de las inseguridades, utilización de recursos públicos focalizados en lo situacional, esquivando las soluciones preventivas de largo plazo, políticas represivas ejemplificadoras ejercidas con publicidad y propaganda en medios de comunicación masivos, cuestionando sobre el libertinaje de modelos de reinserción social, y por sobre todo, objeción valórica, moralizadora de una sociedad en supuesta descomposición, sería necesario rectificar, entre comillas, mano dura y modos de comportamiento tradicionales. Bueno, ese es el resumen de lo que yo estoy planteando en este proyecto de tesis. Continúo. Ya, planteamiento del problema. La intención de este estudio es realizar un análisis comparativo desde los tres países de América Latina, Chile, Argentina y El Salvador, para identificar desde ellos objetivos planteados por el neoconservadurismo en materia de seguridad, su tratamiento en la sensación de inseguridad de la población y su disputa por la hegemonía en esta materia. Los estados nacionales como países en subdesarrollo o en vías de desarrollo, según la terminología actual, han sufrido dictaduras cívico-militares llevadas a cabo por sus oligarquías nacionales en concomitancia con agencias estadounidenses y la Escuela de las Américas, donde pararon las estrategias militares a desarrollar en estos territorios. Los tres han evidenciado también democracias que fueron pactadas por una institucionalidad excluyente de las minorías políticas. Entonces, procesos, el neoconservadurismo logró imponer su poder hegemónico, siendo determinante en la formación de las dictaduras, en el desarrollo de estas, en la salida democrática pactada y en la implementación del modelo político-económico postdictatorial. Este estudio no tiene por pretensión detenerse en las semejanzas en los países mencionados, sino por el contrario, a través de las particularidades propias de cada espacio, dar cuenta de las distintas formas que adquiere el neoconservadurismo para disputar hegemonía en el territorio político, utilizando el concepto de seguridad como mecanismo de control,
un fuerte componente cultural en la disputa de masas y las formas y estrategias de adecuación, la introducción de sus planteamientos ideológicos en pos de la defensa de sus intereses y privilegios adquiridos históricamente por su clase social. A diferencia de su nacimiento y potenciamiento en Estados Unidos, el neoconservadurismo en estos países no se robustece desde las inconformidades de la propia élite para con su sistema político, sino que surge desde los propios lineamientos institucionales pasados por las dictaduras, luego de procesos internos de disputa dentro de ese sector político entre la segunda mitad de la década de 1970 y primeros años de la década siguiente, de 1980, del que resulta triunfante esta corriente, pero sin que ello signifique el ahogo de las demás corrientes que, diezmadas aún hoy, luchan por ocupar su antiguo sitial. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Con qué fines el neoconservadurismo pretende ejercer hegemonía cultural en Latinoamérica? ¿Qué finalidades persigue esta ideología con instalarse en estos países? Debe hacerse entonces una pregunta central. ¿Cuáles son las perspectivas históricas del ejercicio de la hegemonía cultural que le dan sentido a su instalación en este territorio? Sin pretender responder aún esta interrogante, se puede dar cuenta que diversos estudios identifican que, siguiendo la doctrina de la principal potencia, los neoconservadores extienden su radio de influencias a diversas partes del mundo, ayudados por mecanismos de fuerza cuando las herramientas anteriormente mencionadas han fracasado. Defienden la política de intervenciones militares en lugares definidos como estratégicos para el desarrollo de la economía de Estados Unidos, con el objeto de mantener su posición hegemónica universal, en alianza con las clases dirigentes de los países autodeclarados como occidentales, ya sea desarrollados o economías tercermundistas. En otros espacios, en donde el intervencionismo militar no es imprescindible desplegar, defienden la tesis del fortalecimiento de las alertas frente a los enemigos internos presentes a nivel local en cada región o país. Estos movimientos identificados como, comillas, sus enemigos, son aquellos que tienen grados de organización y que, al igual que ellos, buscan ejercer contrahegemonía con vocación de poder. Son los que intentan subvertir el orden del cual los neoconservadores son los líderes. El neoconservadurismo aboga por la subordinación de todas las relaciones sociales a las leyes del mercado y, como tal, no aspira a la realización del manejo de coyunturas, sino a la inversión de largo plazo en la concreción de un proyecto universal que aborde desde la cultura los cambios propicios que fueran necesarios para que el libre mercado se implemente sin contrapesos posibles, limitando la acción política de los sujetos y combatiendo lo que ellos llaman la dictadura de la democracia. Para el neoconservadurismo existe una esencia natural, una verdad general, cosmopolita, que explica las relaciones humanas y el orden de las cosas. Por esta razón, sería necesario conservar los valores centrales de la humanidad, mantenerlos inmaculados, defendiéndolos incluso de sus propios sujetos que cohabitan el espacio común. Millas, por una cita de Lechner. Invocando esta impersonalidad, despersonalización, los neoconservadores pueden negar los postulados de igualdad material en tanto subjetivos y por tanto coercitivos, y a la vez afirmar en nombre de la ciencia los valores cuyo cumplimiento es condición necesaria para que funcione el mercado. En nombre de un principio universalista, la racionalidad formal se imprime la lucha por una universalidad real, la vida de todos. Esta es una cita de Lechner, de 1981. La sensación de inseguridad gestionada por la clase dominante en la disputa por la hegemonía cultural en Chile, en Argentina y en El Salvador, desde sus dictaduras la década actual, nos impone abiertamente los planteamientos de un neoconservadurismo que utiliza lo que antes Foucault llamó sociedades disciplinarias, en las cuales la direccionalidad de la vida de los sujetos es la principal preocupación de la gobernabilidad. Millas. Dentro del régimen biopolítico en el cual se pasa del exterminio directo de las poblaciones como forma de control por parte del soberano a la rentabilización de los procesos del vivir de dichas poblaciones. Cita de Valencia y Sepúlveda en 2016.
como una forma de disciplinar las acciones que, enmarcadas en la locura, se escapen de la normatividad normalizadora de la razón. La locura es la antítesis de la sociedad racional. Produce y la niega. La locura es el mayor cuestionamiento a la razón. El poder logra tener su verdad en una relación que el mismo poder establece sobre los sujetos confinados en un tiempo y espacio situado, disciplinando no solo desde el control, sino desde la asimilación del discurso de quien controla, logrando una reproducción de los objetivos del dominante por parte de los mismos sujetos dominados. Buscan la realización individual, la construcción colectiva, socialitaria, para su aceptación en ella. De aquí cobra importancia la utilización de los medios de comunicación de masas que impriman en quienes consumen la información transmitida y muchas veces no comunicantes, en cuanto no permiten la interlocución con un otro, la apropiación de los discursos de la clase que detenta el control de estos medios. Busca una conquista de la psiquis que borra la singularidad y subjetividad, reforzando jerarquías y conceptualizaciones acordes al modelo económico imperante. Así lo entendió y expresó Michal Novak, un conocido neoconservador, cuando señala como necesario, comillas, instalar a los medios de comunicación, especialmente a la televisión, a que reconozcan su función de apoyo a los padres conscientes. La entretención es el maestro más poderoso y persuasivo de nuestra sociedad, como bien lo entendió Walt Disney. Quienes crean los programas de entretenimiento en medios de comunicación de masas tienen una responsabilidad moral enorme en el deterioro espiritual de la actual generación, especialmente entre los más vulnerables que carecen de otra guía. Novak 2005. Pero incluso la utilización de los medios de comunicación puede lograr una disociación de los entornos cotidianos, creando identificación con los valores de consumo, del poder e incluso de la violencia. El tratamiento de los conceptos de seguridad e inseguridad por parte de los neoconservadores, transmitidas por los mecanismos transmisores de información, estaría utilizando en algunos de sus medios las situaciones de alarma pública para lograr imprimir en los sujetos un temor a conductas sociales, comodidades y disruptivas, amenazantes de la normatividad impuesta por las sociedades disciplinarias. La insistencia en la política guerrerista le ha permitido al neoconservadurismo acentuar la individuación de los sujetos, inhibiendo su capacidad organizativa y respuesta colectiva a los problemas comunitarios. Algunos autores han señalado que esta corriente utiliza el estado de alerta y dificultades, incluidas las guerras, golpes de estado, desastres naturales, delincuencia, etcétera, como política del shock permanente, y que este estado de noqueo, entre comillas, le permite desplegar con mayor permeabilidad sus postulados en la población, logrando incluso no solo el aminoramiento de la resistencia, sino también la incorporación de nuevos adherentes de sectores desfavorecidos por el sistema económico, pero que sin embargo reconocen en él pequeñas oportunidades de desarrollo individual que agradecen y enaltecen. Como referencia podemos tomar a Noam Klein, La doctrina del shock, 2007. Esta administración de la sensación de inseguridad pone el acento de la política pública en la guerra contra la delincuencia y no en la prevención de las cosas que la generan, aun cuando las evidencias internacionales y nacionales demuestran que este camino no es el más adecuado para esta finalidad. Sugiero ver los estudios de la ONU al respecto. Teniendo esto en consideración, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo se articula el neoconservadurismo en la gestión de sensación de inseguridad de la población? ¿Qué mecanismos utiliza el neoconservadurismo para administrar la sensación de inseguridad? ¿Y cómo la estructura del crimen organizado contribuye posiblemente a la administración del miedo por parte de grupos dominantes? Podemos establecer a priori que el neoconservadurismo utiliza mecanismos coercitivos de manipulación psicológica en las masas, aprovechando discursivamente factores comprobables o utilizando cuadros de posibilidades futuras que desplieguen eventos desestabilizadores, mantengan la población en un estado de paralización, frente al miedo y o frustración, imposibilidades de mejora y cambio en la situación actual de su propia vida. Como primera hipótesis, podemos decir, por tanto, un mecanismo utilizado para amortizar
los esfuerzos de su contraparte es el de convencer a la población a través de sus medios de comunicación de masas. El mayor problema social no se encuentra en las desigualdades y en la falta de derechos, sino en la amenaza permanente que puede poner en riesgo la integridad de cada individuo. Los medios de comunicación se convierten entonces en un articulador clave en la demostración de que existe un peligro que acecha a cada persona y logra con ello que la sensación de inseguridad se transforme en un miedo individual con implicancias sociales tendientes al aislamiento y aminoramiento de posibilidades organizativas políticas de la masa, desacreditando cualquier intento de subversión del orden establecido, ya sea por el descrédito de los fines que persiguen o por inanición de participación. Es importante que nos hagamos estas preguntas, porque en la actualidad la sensación de inseguridad es un factor difícil de medir, se ha convertido en un elemento central de la aplicación de políticas públicas, siendo esto más relevante incluso que los factores corroborables en cuanto a resultados de bienestar social, calidad de vida, disminución de la delincuencia y factores que generan los problemas de inseguridad. Frente a esta aparente incongruencia, creo que se hace necesario tratar de entender por qué hay grupos dominantes que insisten en la aplicación de estas políticas francamente erradas y haciendo frente a esa insistencia averiguar quién o quiénes resultan favorecidos. Desentrañar al neoconservadurismo y su defensa del guerrerismo con sus desenlaces desde la dictadura a la actualidad resulta un desafío historiográfico que es necesario abordar desde diversas aristas. En esta investigación propongo comenzar por desentrañar las posibles conexiones que pudieran existir entre los problemas de inseguridad frente al crimen organizado que sufre la población y un neoconservadurismo que gestiona, administra y probablemente se alimenta de esta sensación de inseguridad. No sabemos si se pudiera alimentar directa o colateralmente de este flagelo, ni tampoco podremos determinar aquí si la corriente neoconservadora es la única o la que más se favorecería a partir de él. Pero la hipótesis planteada es que, al menos, desde este se asiste, y me parece imprescindible saber cómo y por qué. Eso, ese es el planteamiento del problema. Gracias, Marcela. Yo tuve hartos problemas de conexión. ¿Comentarios o preguntas iniciales? ¿Yo? Mariana. Sí, ¿se escucha bien? Es que nunca había usado sus audífonos para eso. Es que también tenía problemas de conexión. Sí, me gustaría... Me gustaría, Marcela, si podrías aclararme por qué hablamos de neoconservadurismo, ¿ya? Generalmente los elementos neoliberales, sobre todo acá en Chile, conllevan elementos conservadores. Entonces, si podría, más que nada para conceptualizar bien el problema. Eso. Sí. ¿Adán? Un poco en la misma línea, quizás podría hacer como un paralelo también entre conservadurismo y neoconservadurismo, porque habría un poco esa distinción para que también la vamos entendiendo bien. Y quería hacer un comentario. Perdón, esto tiene que ver a propósito de la cita que hiciste de Lechner, ¿no? Porque ese texto del 81, uno podría preguntarse si, aunque utiliza la expresión neoconservador, no se refiere a lo que por lo menos en Chile consideramos todavía pensamiento conservador, directamente. Por ejemplo, en la cita de Lechner, 81. Entonces es interesante la distinción, porque creo que incluso hay literatura que puede decir conservadurismo y se está refiriendo a lo que tú planteas como neoconservadurismo, y hay literatura que puede decir neoconservadurismo y en realidad se está preguntando por lo que podría ser conservadurismo, que puede ser el caso de Lechner. No lo sé, pero te doy esa distinción. Pero yo creo que es bien interesante lo que tú estás proponiendo y se relaciona bastante con algunas de las cosas que hemos estado trabajando con Mariana, pero también con una inquietud de Felipe Yardo en su investigación actual, que tiene que ver con el interés de fundar lo social. Ese interés que se plasma, ¿no?, de ciertas corrientes, de ciertos grupos de influencia, de presión, grupos dominantes, como planteas tú, o corriente ideológica, en fin.
que buscan fundar lo social, ese interés en fundar lo social, que hoy día también es muy importante en la cuestión, en la contingencia actual en Chile. Creo que es un punto de anclaje que podría relacionar algunas de las cosas que estamos trabajando con la Mariana y también algunos de los intereses de Felipe. Eso nomás. Quizás habría que primero hacer un paralelo entre neoconservadurismo y neoliberalismo. Hay varios analistas, politólogos, sociólogos, historiadores que han hecho ese ejercicio. Y incluso nos podemos encontrar con algunos cuadros bien pedagógicos que andan circulando por ahí, que tratan de hacer la diferencia. Yo lo resumiría en un intento, con esto no quiero decir que necesariamente el neoliberalismo no lo considere, ojo, pero por lo menos como que hablar de neoconservadurismo cuando a veces podemos entender que estamos por lo menos tocando el filo del neoliberalismo. En grandes rasgos, me hablan, mi gato, a grandes rasgos, decir que el neoconservadurismo se entiende como una crítica a la falta de rigurosidad en el planteamiento sobre las identidades culturales, sobre la defensa de los valores y la moralidad que el capitalismo necesita para poder seguir desarrollándose en los distintos espacios de las diversas civilizaciones que existen, y que a partir de esa crítica que un grupo hace y que luego a ellos mismos se llaman, primero les llaman y luego ellos mismos se llaman neoconservadores, se articula una posición diferenciadora con los que anteriormente y desde la Escuela de Chicago y luego expandido en distintas universidades en diversas partes del mundo, se autodenominan como neoliberales. O sea, la diferencia estaría centrada básicamente, muchos puntos en común, ojo, estaría centrada básicamente en la defensa de este grupo del neoconservadurismo, o de los neoconservadores, de la moralidad que sustenta el sistema capitalista y las posibilidades del mismo capitalismo de poder resignificarse culturalmente los distintos espacios en donde pretende ejercer hegemonía. Y ahí hay una diferencia, y ya paso al tiro a lo que preguntaba Dan, hay una diferencia sustancial con lo conservador. El conservador es un tradicionalista y lo que pretende es conservar los valores, mantener lo más intacto posible los espacios tradicionales, ¿cierto? En cada una de las civilizaciones, en cada una de las culturas. A diferencia de los conservadores, los neoconservadores entienden que es necesario conservar, pero para que permanezca en el tiempo lo conservado, la moralidad, los valores centrales que permiten que la sociedad se mantenga ordenada, controlada, es necesario que se adecue a los distintos contextos, a los distintos tiempos y a los distintos espacios. Ahí hay una diferencia sustancial con lo conservador a secas. Es más, yo diría que en algunas oportunidades, cuando empezamos a desentrañar lo que significa la propuesta neoconservadora, que es una propuesta política, un programa de gobierno inclusive. Yo citaba a Novak en sus textos, hay uno que es clave, que se llama el espíritu, se llama La ética católica y el espíritu del capitalismo, haciendo un guiño a Weber. Lo que plantea al final del texto es una propuesta con ítems. Esto es lo que hay que hacer. Y varios mandan a lo que hay que hacer. Daniel Bell, Samuel Houston, no lo puedo pronunciar, Hutchinson, Crystal, y varios de grupos de norteamericanos que se empiezan a autodenominar como neoconservadores, que plantean un programa político a desarrollar a partir de una diferenciación que ellos hacen con los neoliberales,
haciéndole críticas fuertes de por qué han fracasado desde los años, a fines de los años 70, siguiendo los años 80, con todas las crisis que hubo en Estados Unidos y que, por supuesto, al resto del mundo también les golpeó, y diferenciándose del conservadurismo tradicionalista, que tenía por finalidad mantener todo igual. Ellos dicen, no es posible que las cosas se mantengan y en la medida en que permanecen o que intentan permanecer estáticas, se van a quebrar en el tiempo y tienen que resignificarse. Sí, y de hecho esa es una lectura que a lo mejor no es propia de ellos, y nace desde la antropología. En la medida en que se reconoce que las culturas son móviles y necesitan de esta movilidad para poder adaptarse, y adaptándose se pueden seguir desarrollando y existiendo. Entonces el neoconservadurismo dice, si nosotros queremos hacer que esta moralidad le sirve de control al capitalismo para poder seguir desarrollándose y existiendo, entonces para poder conservarlo nosotros tenemos que adaptarnos a los distintos contextos. Y desde ahí, desde esa diversidad, ellos plantean una pretensión universal. Dicen el capitalismo, con los valores occidentales, diciéndolo así tal cual, los valores occidentales tienen una pretensión universalizante. Bueno, y de ahí surgen varias ramas, hay una arista, yo diría que los primeros neoconservadores de los años 70, 80 en Estados Unidos eran todos católicos, pero hoy día hay ramas evangélicas y es un poquitito más complejo, hay otra arista de análisis de estudio, pero por lo menos los católicos de los años 70, 80 en Estados Unidos planteaban que dentro de la sociedad de libre mercado, el catolicismo era esencial porque ambos tienen pretensión universalizante y ambos han podido expandirse en todo el mundo gracias a sus posibilidades de resignificación y de adaptación. Eso, no sé si más o menos respondo a ambas preguntas. A ver, Sí, no, comentar nomás que, bueno, yo creo que algo que podríamos trabajar, porque siguiendo un poco lo que planteaba Mariana al comienzo, yo la interpretación de lectura genealógica, de una genealogía crítica del neoliberalismo, que he seguido en realidad, no voy a decir que he propuesto, porque esto lo viene proponiendo distinta gente, ¿no? Y que ve una lectura extendida del neoliberalismo, podría vincularse con lo que tú estás planteando, porque en esa lectura crítica, en esa genealogía crítica del neoliberalismo, más allá del consenso de Washington y de sus plasmaciones en políticas públicas y en gobiernos autoritarios o semidemocráticos, según el caso, desde los 80, se hace remontar esta lectura del neoliberalismo hasta la década de 1930, ¿ya? Como una especie de historia ampliada del neoliberalismo. Cuando uno mira esta historia ampliada del neoliberalismo, normalmente ahora la gente que se dedica un poco a esta lectura, en realidad son la mayoría de los que hacen historia de la idea, influenciado por Foucault, por el curso del nacimiento de la biopolítica, por el curso sobre el neoliberalismo. Los que se han dedicado ahí, gente como Mirovsky, Plebe, Laval, Dardot, bueno, uno que me gusta harto a mí, particularmente sobre el neoliberalismo en Alemania. Y en Latinoamérica, bueno, Guillén Romo, Pablo Martín Méndez, en fin, remontan toda la historia del neoliberalismo hasta ya la década de 1930 e incluso del 20, en la medida que se están organizando grupos de gente que pretende explícitamente renovar el liberalismo clásico, le hace una crítica al liberalismo clásico, pretende renovar el liberalismo clásico,
e incluso utilizan la expresión neoliberalismo y neoliberal para hablar de sí mismos, ¿no? Yo, por ejemplo, en particular he hecho una traducción parcial, pero he hecho una traducción del coloquio Lippmann, que es un coloquio que se celebra en agosto del 38 en París, en el que asisten los primeros gérmenes, una primera apunte de una especie de internacional neoliberal, que es un antecedente de lo que va a ser la sociedad de un Polegan después del año 47, y en la que asiste gente como Mises, Hayek, pero también Rostock, Röpke, eh, que representan, por decirlo así, una corriente neoliberal alemana que va a ser parte de los que van a discutir después una posible economía social de mercado, es decir, van a ser parte de los que después van a estar aliados con la DC alemana y en algún momento con la SPD alemana, incluso después, y van a formular esta idea de una economía social de mercado. Pero estos ordoliberales, ¿no? Foucault les llama de esa manera, porque fundan una revista que se llama Ordo, y ellos están muy metidos en este tema que tú planteas de la cohesión social, ¿no? Entonces ellos consideran que la cohesión social es fundamental para el desarrollo de una economía de mercado, y que el mercado no es, como pensaban los clásicos, una cuestión natural, sino más bien algo artificial que hay que construir, administrar y mantener, y que su construcción y administración es algo muy sensible. Transformar, por ejemplo, una economía que no funciona, o una industria en realidad que no funciona en términos de libre mercado, para que funcione en términos de mercado, requiere un conjunto de enormes intervenciones de parte del Estado, de manera que son gente que cree en la intervención del Estado, que cree en hacer una política neoliberal desde el Estado, que cree en construir industria y que tiene toda una valoración, además, muy cercana al cristianismo, tanto en sus ramas católicas como evangélicas o protestantes en Alemania, ¿no? Como te decía, yo te mencioné a Röpke, a Rostock, y después va a venir también Müller-Armack. Röpke y Rostock son gente que fueron expulsadas por los nazis, se fueron a Turquía a enseñar a universidades turcas, pero Müller-Armack fue un tipo que fue colaborador de los nazis. Y todos ellos están muy cercanos a movimientos cristianos ultrafachos, muy derecha, entre ellos, por ejemplo, la también famosa Reich Theology, donde estuvo Carl Schmitt y otra gente, en fin. Entonces tienen una vinculación muy de derecha, muy de ultraderecha, y tienen toda esta cuestión de una especie de neoliberalismo alemán, que no llega nunca a construirse tan claramente como el norteamericano, porque tienen que pactar tanto con la DC y después con la SPD y otros grupos, sindicatos cristianos y otros grupos entre medio que estaban muy amarrados después de la Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción de la Alemania federal, a ideas bismarckianas y qué sé yo. Entonces no logran nunca construir su proyecto social, pero está muy cercano a lo que tú planteas, muy cercano a lo que tú planteas. Son un antecedente muy directo, un antecedente muy directo también de gente como Jaime Guzmán, cuando este tipo de gente en la UDI hablaba a principios de los 70, ¿ya? Pero después también en los primeros años de dictadura de economía social de mercado, estaban hablando no tanto de la DC alemana como de esta gente. Y eso es bien interesante porque en realidad yo siento, por lo que tú estás planteando, que hay un tema de nomenclaturas diferentes, porque también son momentos diferentes, pero que hay una relación muy fuerte entre esta gente que es muy conservadora, ¿no? Tiene toda una visión ultra conservadora que no tienen los norteamericanos sobre la sociedad, sobre la influencia del cristianismo en la sociedad, sobre, no sé, cosas como la educación pública, el voto universal. Hay gente que se opone al voto universal, ¿no? De este nivel. Eh, que después pactan eso, lo pactan fácil, pero que tienen esta idea, una idea jibarizada de democracia muy particular. La Entonces, dictadura de la democracia. claro, no, pero esto es antes, no utilizan esa expresión, pero sí, bueno, pero es bien interesante porque yo creo que tiene harta relación. Sin embargo, por eso te decía yo que van un poco en el espíritu de lo que te preguntaba la Mariana. Yo, y toda esta corriente de historiografía o de genealogía de la idea neoliberal, más bien tendería a situar esta cifra conservadora, ¿no?, como un elemento característico del neoliberalismo desde su fundación. Gente como esta, como Röpke, como Rostock, por ejemplo. Rostock fue el segundo presidente de la Sociedad de Montpellier, después de Hayek. Cuando Hayek deja el primer periodo de la presidencia de la Sociedad de Montpellier, lo asume precisamente
Entonces, esta corriente ha sido siempre no circunstancial, sino germinal. Por ejemplo, en Francia tienen la editorial esta de la Librairie de Médicis, donde traducen y publican a toda esta gente, ¿no? A los alemanes y a los norteamericanos por igual, ¿no? Desde los de Chicago, ¿no? Y también estos otros posteriores, pero también los que hacen el vínculo entre la escuela austriaca y por ejemplo, gente como von Mises y Hayek, que hacen el vínculo entre esa escuela austriaca y después lo que va a ser el neoliberalismo norteamericano. Así que, no sé, yo considero bien interesante esa caracterización que has dicho tú, esa tipología, me parece muy interesante la distinción que haces con el conservadurismo propiamente tal. De todas maneras, yo pienso que habría que hacer dialogar ese esquema, ¿no? Con este otro esquema de, por decirlo así, lectura ampliada del neoliberalismo, que no deja el neoliberalismo identificado solo con lo que fue la escuela de Chicago, ¿no? Sino que esta lectura ampliada del neoliberalismo a lo que fue, por ejemplo, el neoliberalismo en Europa, los intentos de un neoliberalismo francés y alemán, porque hay harta literatura, está bastante ya difundida. Es la opción, por ejemplo, que he hecho yo, que entiendo que también, por lo menos en el trabajo que hemos hecho con Mariana, también ha hecho Mariana, en conjunto, de esa lectura ampliada del neoliberalismo. Pero yo creo que tiene harta relación que lo que tú estás planteando con este rótulo, ¿no? Neoconservadurismo, y que sin duda se puede mantener, porque es un rótulo que, como tú dices, ellos mismos han dado. Entonces, evidentemente, es un rótulo que se puede mantener, entendiendo que acá hay una relación que creo yo que es más antigua, ¿no? Y que en el fondo estos neocons, ¿no? Que es un poco la expresión que yo más he visto de ellos, estos neocons son también parte, en cierto sentido, de este movimiento neoliberal ampliado, si uno lo ve de esa manera. Yo no tendería a verlo de esa manera, te plantearía esa hipótesis para darle una vuelta, ver cómo en esta cartografía ampliada del neoliberalismo, estos neocons podrían estar o no, o cuál es la relación. Perdón, me extendí un poquito, pero es que tenía que explicar un poco la idea, porque no es la idea más a veces habitual que hay sobre el neoliberalismo, que suele centrarse en la cuestión del consenso de Washington, ¿no? Pero a mí me parece bien interesante lo que tú estás planteando, yo creo que tiene harto que ver, la cuestión de la seguridad como valor y también eh, el tema, acá hay una cuestión, por ejemplo, que tú no has mencionado, pero que en algún momento puede ser interesante porque es casi inversamente proporcional la preocupación por la seguridad pública respecto a la seguridad social, ¿no? Casi inversamente proporcional. Mientras más te interesa la seguridad pública, menos te interesa la seguridad social. ¿Ah? Es una cosa bien curiosa esa parte. Pero en un concepto de seguridad, así pensado de manera más integral, evidentemente esto no puede suceder. Sí, quisiera más bien preguntarte, Marcela, porque a mí en esto que acaba de plantear Adán, tengo algunas referencias, sobre todo de Hayek, que me parece que el acento de ese grupo de los ordoliberales tengo la impresión, no estoy tan seguro, no soy muy lector, pero tengo la impresión de que ahí hay un acento mucho más puesto en el tema legal, económico, ¿no? De la facilitación legal para el desarrollo neoliberal. Y en esto que tú estás planteando, y esto como que te lo hago a modo de pregunta, veo que este grupo que tú estás refiriendo son gente que está más preocupada de las amenazas para el desarrollo del conservadurismo, las amenazas sociales. Y en ese sentido, están más preocupados de anticiparse a esas posibles amenazas, Guerra Fría sobre todo, que es la cuestión meramente económica. Te lo pregunto porque yo de Hayek solo, del lote de Hayek, tengo mucha más referencia de su ocupación en tema política económica. Eso. Sí. Yo, De hecho, perdona, sí, perdón. perdón. No, quería hacer un comentario de lo último que dijo Adán. Una anécdota la otra vez me contaban a propósito del estudio del primer informe del PNUD, del 98, ese de las paradojas de la modernización.
me contaban gente que participó en ese estudio que originalmente la pregunta era por la seguridad, pero por la seguridad social. Entonces empezaron a hacer la investigación, grupos de discusión, entrevistas, y empezaron a preguntar, ¿qué piensa usted de la seguridad? De la seguridad social, de lo que siempre se había pensado que era la seguridad. Y la gente, en vez de hablar de seguridad social, empezó a hablar de seguridad ciudadana. Entonces ahí se dieron cuenta de que estaba totalmente resignificado lo que era la seguridad. Pues bueno, ahí estaba Don Graff, y estaba todo, Paz Ciudadana y todo ese mundo. Perdona, Felipe, pero entiendo que a partir de ese informe también empezó a cundir mucho el concepto de riesgo social. Claro, bueno, claro. Entonces, a partir de ese concepto, de cómo conceptualizaron el riesgo social, que después fue decayendo en un tema de ingresos, básicamente. O sea, que no se consideró ningún otro componente de riesgo social más que el tema del nivel bajo la pobreza. Pero sin embargo, se ocupó ese concepto para hablar de posibilidades de emergencia de delincuencia y cosas así. O sea, se ocupó el concepto para abordar problemas sociales a los que se les indica como población en riesgo. ¿Sí? O sea, el riesgo no es ser pobre, el riesgo es ser infractor de ley. Claro. Tú estás en riesgo de ser infractor, Exactamente. Exactamente. Entonces, el tema del riesgo, que primeramente era una cuestión económica, después se traslapa para estos otros aspectos. Claro. Marcela, no sé. Marcela, una pregunta. Pero que termine Felipe, no terminó, parece. Sí. No, lo mío era un comentario, era como para, de lo último que comentó el Adán, de que claro, fue como muy de época, digamos, de los 90, de lo que pasó en ese tiempo. El Jorge. Perdón, me puse a dirigir. Felipe, dale. No, dale. Qué vergüenza. Dale, Jorge. Dale, No, Jorge. dale, por favor. Como dice el dicho, toma el poder y haga lo que quiera. como dice el dicho, lo mío es cortito, y te quiero sacar del neoliberalismo radicalmente. No, te quiero incluir ahí, pero es una pregunta muy pragmática. Quiero que te refieras un poquito a la muestra. ¿Por qué elegiste estos países y por qué elegiste el modelo comparado? Solo eso. A ver, yo no había elegido modelo comparado al principio, debo ser súper sincera acá, se fue dando, yo quería hablar de Chile, pero el doctorado es latinoamericano. Una cosa bien... Bueno, no, pero ya mirando bien dónde podría ser más interesante y desde dónde se podría nutrir lo que yo estoy tratando de plantear en este planteamiento del problema, elegí Argentina y El Salvador. Primero elegí El Salvador, pero por las particularidades propias del Salvador, que son tan distintas a las particularidades propias de Chile, ahí me sugirieron que eligiera un país que resultara como especie de bisagra, que tiene particularidades también, que sería Argentina. Ahora, eso fue como empecé a ver los distintos países. Llego como al planteamiento, lo propuse aquí, ¿cierto? Que yo no me voy a terminar centrando, mi propuesta es no centrarme en las similitudes de los países, sino que tratar de ver las especificaciones de cada uno, porque son procesos en realidad muy distintos, pero los quiero abarcar los tres, porque en cada uno de estos países el neoconservadurismo ha sido un baluarte en distintas épocas de su historia, pero ha sido un baluarte. En El Salvador, el neoconservadurismo en los años, en realidad no solo el neoconservadurismo, sino que la política guerrerista, la intromisión imperialista de Estados Unidos
no sé si estamos todos más o menos en conocimiento de lo que pasó en los años 80, ¿cierto? De las grandes matanzas que hubo, de la apropiación económica del país y de la ocupación militar que hubo desde directa de Estados Unidos apoyando el ejército nacional para derribar las posibilidades alternativas que estaban surgiendo en El Salvador. Me parece que podría hablarnos de, o servir de muestreo para evidenciar una forma de desarrollo de un proyecto político que trató de implementarse por vías de dictadura, por vías de utilización del ejército, y que luego de la salida pactada, por eso hago el símil con Argentina y con Chile, sobre todo con Chile, luego de la salida pactada en 1990, nos encontramos con un proceso de articulación de un modelo de libre mercado, le podríamos llamar neoliberal o neoconservador, creo que para el caso es lo mismo, pero que desencadena el día de hoy en una propuesta política que tiene por el centro la resignificación de los procesos dictatoriales antiguos, hoy día impresos democráticamente en la misma población. Y digo impresos porque, por ejemplo, cuando Bukele, que es el actual presidente, hace un mini golpe al Congreso, él saca a algunos jueces y él se instala con el ejército en el Congreso Nacional, es aplaudido por la mayoría de la población. Todas las encuestas y las últimas elecciones que se han realizado en El Salvador tienden a respaldar esta actitud autoritaria del presidente de la República. Eso, por una parte, me parece interesante cómo en las distintas épocas del desarrollo histórico de más o menos 1970, pero con mucha fuerza desde 1980 en adelante, las posibilidades del neoconservadurismo se desarrollan con un planteamiento, o que yo llamo neoconservadurismo, porque tratan de retomar esta introducción de un proceso político marcado en la resignificación de los valores conservadores, adecuándose a las nuevas tecnologías, adecuándose a la discursividad popular, con un presidente que se muestra muy gano a adaptarse a las necesidades de la población, por ejemplo ahora en el COVID, dispuesto a entregar recursos a la población más necesitada, por ejemplo, al mismo tiempo con el garrote en la mano. Me parece que nos podría, esas particularidades que suceden y que han sucedido en ese país, nos podrían ampliar las visiones que nosotros y lo hacen más nutritivo, que nosotros podríamos evidenciar del neoconservadurismo y del tratamiento de la seguridad en ese sentido. Y Argentina, por su parte, tiene particularidades bien interesantes. Tengo que seguir estudiando, y aquí yo quiero ser sincera, tengo que seguir estudiando sobre el tema porque me he encontrado con historiadores sobre todo, pero hartos analistas que hablan de un neoconservadurismo que ya se identifica en los años 30, con la década que comienza en 1930 en Argentina, que llaman la década infame, donde la corrupción y la venta de drogas, el entreguismo hacia Inglaterra de su economía nacional, de la compra de influencias, eso se habría establecido desde el aparato estatal, en el propio Parlamento, y se habría instaurado como una práctica cotidiana en la política argentina. Por eso le llaman la década infame. Ahora, como digo, hay algunos historiadores que hablan de neoconservadurismo ya en esa época, pero
habría que analizarlo, incluso creo que habría que discutirlo si es que realmente nosotros podemos hablar de neoconservadurismo como lo estamos conceptualizando acá en los años 30 en Argentina. Pero igual es un antecedente interesante que ya estén hablando de neoconservadurismo en esa época. Ya en la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, en Argentina fue muy importante como una repercusión de un congreso que le llamaban Congreso por la Libertad Cultural. Tuvo su expresión en Washington, si no me equivoco, o Nueva York, perdón. Es ahí en donde se convoca este Congreso por la Libertad Cultural, y en distintas partes del mundo, incluido en Chile, pero en Chile tuvo menos resorte, pero en distintas partes del mundo se convocó a congresos por la libertad cultural, y en Argentina también tuvo una expresión importante. Y es ahí en donde también se podría empezar a pensar que la derecha argentina, los defensores del libre mercado, podrían tener algunas características neoconservadores ya en 1950. Ese sería como el segundo momento. Y bueno, y después en los años 70 y 80 con mucha fuerza, similar a los procesos que hemos vivido en Chile, más o menos como en las épocas etarias, pero con particularidades que son más identificables que el caso chileno, porque en el ámbito de la educación, por lo menos en el ámbito de la educación, así también como desde la discusión sobre el tratamiento de la seguridad ciudadana y del tratamiento hacia las policías, hay un análisis más nutrido desde la investigación social con respecto al avance del neoconservadurismo. De hecho, para mí fue una sorpresa en realidad encontrarme con lo nutrido y lo avanzado que nos llevan los argentinos respecto a los análisis sobre el neoconservadurismo en la Argentina, especialmente en el ámbito educacional. Y claro, y es importante que ya estén identificando los propios argentinos sobre la introducción y la utilización de los elementos neoconservadores en educación, porque la educación se reconoce como un pilar fundamental en la disputa por la hegemonía cultural. Eso, bueno, esa sugerencia sobre tomar Argentina me la mostró Lucía Damer en una entrevista que yo le hice, que fue bastante larguita, y surgió a propósito de el comentario que yo le hice de la comparación que quería hacer entre los procesos de seguridad ciudadana que se han vivido en Chile con El Salvador. Y ella me dijo, una opinión de ella, me dice, pero ¿por qué El Salvador si somos tan distintos? En realidad es como que quisieras hacer dos tesis distintas, ¿por qué no mejor revisas Argentina? Y al empezar a revisar Argentina, porque ella me dijo que habían procesos que eran muy similares, pero en realidad al tratar de analizar Argentina me encontré con que esos procesos que ya me planteaba como similares, si bien es cierto, podrían rastrearse en las dos últimas décadas, ¿no? Por ahí por los 2000 en adelante, no es tan obvia en los años precedentes. Tanto por los estudios que ellos nos llevan avanzados sobre el neoconservadurismo, para nosotros todavía es una cosa rara y que no como marcarla y caracterizarla. A ellos ya nos llevan bastante adelantados sobre eso, parece que ya la consideran como bastante caracterizada, la han circunscrito a ciertas materias, como digo, en educación, en seguridad, en bastante bibliografía al respecto, y creo que hay diferencias sustanciales porque ellos en materia de seguridad apellido ciudadana, ellos han tratado de seguir las recomendaciones que se han dado en los organismos internacionales, en la ONU, en el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que también se ha metido bastante en estas materias, en el sentido de reconocer que los problemas de seguridad y de inseguridad se podrían resolver con mayor facilidad con una participación de la población. Y han tratado de ejercer política pública con esa visión de fortalecer la participación, de fortalecer la democracia, de hacer sus organismos de seguridad barriales
en donde la gente tenga una mayor incidencia en la toma de decisiones en la política pública. Sin embargo, en Chile, creo que ahí tengo una diferencia con lo que Lucía estaba planteando, porque ella, de su planteamiento, como en Chile se dice que se pretende hacer eso, ella dice, bueno, aquí hay similitudes. Yo la verdad es que veo muchas diferencias. El Chile ha hecho todo lo contrario, pero hacia los organismos, no sé si atreverme a decir que han falseado información, así de buenas a primeras, pero hacen suponer como que aquí hay una mayor participación de la que realmente hay. Los consejos de seguridad comunales son meras estructuras consultivas, no son conocidas por la población y por tanto la participación de la ciudadanía y de la población en general no tiene ninguna incidencia, a diferencia de lo que sí sucede en algunos barrios más importantes de Argentina, sobre todo los barrios más populares y más masivos en cuanto a población en Buenos Aires, en la Gran Buenos Aires. Eso yo lo tomaría más bien como particularidades, como diferencias, y en ese sentido podría hacer algún análisis comparado, no centrándome en las similitudes, sino identificando dónde están las cosas que nos separan finalmente en la aplicación de la política pública. Y cómo el neoconservadurismo en estos países logra llevar adelante esta resignificación de la que hablaba. Y por eso me parece tan interesante también ver las diferencias. Porque algo que identifica al neoconservadurismo y que lo distancia del conservadurismo a secas en el neo es precisamente su capacidad de poder adaptarse a los distintos contextos. Y en estos tres países se ha adaptado de formas bien disímiles. Sí, Marcela, dos preguntas, pero son súper pedestres al lado de todo lo que expusiste recién. Entonces tienden a ser de mayor, quizás son menos complejas, más inocentes, pero quizás pueden ser relevantes. Mira, uno, a propósito de lo que comentaba Adán, ¿no? En alguna medida yo tiendo a pensar que sí, que ya es una premisa el hecho de que el neoliberalismo posee un contenido que es neoconservador. Y entiendo el neoconservadurismo como tú lo planteaste en la diferencia con el término, con el precepto de conservadurismo. Digamos. O sea, básicamente tendría que ver con esta condición de adaptabilidad, ¿no? A nuevos contextos, a partir de los cuales, comillas, disfrazar, ¿cierto?, el evento conservador, disfrazarlo de agente dinamizador, ¿no?, de un agente basal de la sociedad, y que responde también a un requerimiento de dinamismo, ¿no?, que mantiene cierta dinámica social, a eso me refiero. En ese contexto, sin embargo, lo que planteaba Dan es súper relevante, ¿no? La discusión de Lindman a la que él hacía mención es una discusión cuyo contenido después es profundamente relevante para la fundación, ¿no?, de todo el aparato falangista alemán, ¿no? Y en ese sentido, la consulta va en esta dirección. ¿Tú tienes o has hecho una suerte de catastro o de registro en relación con cuán transversal es el fenómeno del neoconservadurismo en términos del registro político, ¿no?, contemporáneo? Es decir, para el caso tanto argentino como el chileno, ¿cierto?, ¿no? Ese neoconservadurismo, ¿en qué aparatos políticos se encuentra, ¿no?, en qué segmento de la política, digamos, ¿no? Porque uno podría pensar ya directamente, por ejemplo, en los sectores falangistas e incluirlos dentro del aparato neoconservador, dentro de la lógica neoconservadora, pero yo creo que se extiende un poco más allá por esos roces que tienen y por ese linde que hay en algún momento, ¿cierto?, básicamente la década del 60 en adelante, entre esta discusión que es como que tiende a repensar el liberalismo y las consecuencias que tiene para lo que después se va a llamar socialdemocracia. Y hay algunos cruces y un evento de permeabilidad, de momentos de permeabilidad, que dan para desarrollos, digamos, epistemológicamente bien diversos y extraños, ¿no? Por decirlo muy así, por decirlo en plata, no me extrañaría pensar al PPD dentro de una estructura neoconservadora, pese a que se plantean como socialdemócratas, pero no tengo yo el registro de eso, no sé si tú has avanzado en ese registro en Chile o en otros países. Esa es una pregunta, ¿no?, del alcance transversal de esto. Y lo otro es si a propósito del tema de seguridad, también existe, o tú has encontrado, o has elaborado, o tienes en mente, el diseño de las políticas tanto económicas como sociales
en las últimas 3 o 4 décadas de asentamiento neoliberal en América Latina, y estoy pensando básicamente en Argentina y Chile, así como por los datos que te entregas acá, no tiene fuera de vista la generación y mantención de un sector de la sociedad absolutamente precarizado, y más que precarizado, digamos, prácticamente fuera, ¿no?, del rango, o sea, mantenerlos dentro del límite de la pobreza. Y entiende ese modelo y esa proyección de distribución socioeconómica, entiende que lo que se genera allí es también una suerte de margen, ¿cierto?, delictivo, o con inclinación a la delincuencia como modo de sobrevivir. Y ese margen lo tiene también dentro de un determinado cálculo, que es el del control político a través de lo que algunos autores, no recuerdo un autor norteamericano, incluso que tiene por ahí un texto sobre miedo político, en función del enemigo interno, ¿no? O sea, el delincuente como enemigo interno. Yo genero una condición, ¿cierto?, de sobrevivencia en un segmento determinado de la población, que lo pone susceptible, lo deja en un campo susceptible de delinquir, de ser un agente, ¿cierto?, que rompe la norma porque simplemente no puede subsistir, y al mismo tiempo ese agente es aquel que me permite a mí, ¿cierto?, jugar con el temor y el miedo de la población a la delincuencia y mantenerlo dentro de una política de seguridad, que es una política de seguridad, digamos, básicamente asociada a los preceptos que se fijan sobre la base de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Sustituir, entonces, combatir el discurso de lo que tiene que ver con lo público por la importancia de lo privado sobre la base de este agente, ¿cierto?, delictivo, y esta relación con lo delincuencial, con lo delictivo, que tiende a poner el énfasis en la cuestión privada. No sé si me expliqué bien en esta última parte, que yo sé que estoy medio enredado, pero es porque me cuesta explicarlo bien. Entonces están esas dos partes, respecto de las cuales yo por lo menos he encontrado poco material, sobre todo esto último, y que sería interesante poder recoger por lo menos de lo que tenés tú, para poder dedicarme un tiempo a eso, que me interesaría. Y dijo que iba a hacer 2 preguntas bien pedestres, ¿eh? Pero son pedestres, porque son como cómo utilizáis esto y qué pensáis y hasta dónde llega esto otro, nada más que eso. Sí. A ver, a la primera pregunta, si yo he analizado la transversalidad del neoconservadurismo, yo la he supuesto, como que la intuyo, pero no la he estudiado. De hecho, yo trato de evitar hablar de la derecha. Yo prefiero hablar bueno, igual siempre se me sale, de hecho ahora recién también se me salió cuando estaba hablando, pero trato de no decir que es la derecha. Es circunscribir a un grupito que nosotros entendemos acá en Chile como Renovación Nacional, Evópolis, ¿cachai? No, prefiero hablar de los defensores de la posición de privilegio, los que actualmente tienen el poder, ejercen hegemonía, de ahí, para no decir que son solo esos. Porque si nosotros vemos transversalidad podría tener la visión neoconservadora en la política chilena, claro, tú podrías empezar a identificar como neoconservadora, por ejemplo, a la Mariana Elwin, ¿cómo se llama esta señora que es parecida? Bueno, todas estas señoras de la DC, la Alvear, que son parecidas. Los guatones y los colorines, ¿te fijáis? Y bueno, también podría ser a lo mejor el Insulza, que entiendo que todavía es militante socialista. No lo han echado, por lo menos entiendo. Al Marcelo Chilling. Sí, claro. Empieza a transversalizar. Como te digo, ahora yo lo he visto más bien como intuición. No ha sido materia de estudio para mí. Sería interesante, de hecho podría a lo mejor ponerlo al final, cuando dice, bueno, ¿cuáles son los campos de investigación que se abran a partir de tu tesis? Podría ser perfectamente un campo que podríamos sugerir, o que podrían sugerir, a partir de lo que tú estás proponiendo. Y lo otro, los márgenes delictivos como modo de sobrevivencia, súper interesante. Ahora, yo incorporaría lo que tú estás diciendo, Felipe, más bien como una sugerencia a tratar. Pero cuando Piñera dice frente a un enemigo poderoso,
e implacable, bueno, está identificando al enemigo interno, perdón. Cuando Bukele llega a las cárceles en plena pandemia y llega a hacer esta vigilancia con un orden militarizado dentro de las cárceles y dice aquí no se me va a escapar nadie, también está identificando en esa población carcelaria al enemigo que está dentro de su país, por ejemplo. En Argentina lo tengo más difuso, pero podríamos efectivamente pensar el neoconservadurismo cuando está tratando de reservar, de rescatar la moralidad que le permitiría al libre mercado poder penetrar todavía mucho más en la población. Entonces sí estaríamos pensando que ellos le tienen un miedo a un otro, a un algo que está dentro y que disputa. Ellos hablan mucho de la disputa cultural. Estudiaron muy bien a Gramsci, citan varias veces a Gramsci. La hegemonía y la contrahegemonía lo tienen súper clarito. Entonces, si hay necesidad de defender esta hegemonía que ellos tienen, o aparentemente tienen todavía, esto es una tesis que también habría que defenderse, si la tienen o no la tienen, yo creo que sí. Bueno, si ellos tienen esta hegemonía, le tienen miedo al que puede ejercer la contrahegemonía. Por eso se ubican ahí, por eso están identificando al enemigo interno. Bueno, ahí esto es interesante. Ahora, me da la sensación de que tú lo estás ubicando más bien como desde el otro. Yo estoy tratando de ubicarme desde los neoconservadores, y cuando tú hablas del margen delictivo como sobrevivencia, lo estás mirando desde el que hace el delito. No, pero te lo replanteo. Lo estoy tratando de mirar desde la posición neoconservadora en el siguiente dibujo. Dentro de estos diagramas que le gustan a la Dan, uno de los que vimos una vez, no sé si acá o en otra parte, era este que muestra cómo desde principios de los 80 empieza el régimen militar, la dictadura militar, a pescar a toda la gente de escaso, de menos plata, ¿cierto? Y la tira hacia los suburbios, ¿no? La migración que hubo en toda la región metropolitana, que se replica en otras regiones del país, ¿no? Pero la región metropolitana es donde se expresa el fenómeno con mayor fuerza. Y tú empiezas a poblar los antiguos ranchos, ¿no? Puente Alto, La Pintana, Quilicura, ¿cierto? Renca, etcétera, ¿no? Allá se crean esos guetos, realmente guetos, ahí están, ¿cierto? Es consciente el modelo, es consciente que ahí está generando márgenes de extrema pobreza y por lo tanto agentes que para vérselas y para sobrevivir muy posiblemente van a ser delincuentes, así de simple. O sea, van a romper el código de convivencia, digamos, ¿no? La hipótesis es que a conciencia de que eso es así, entonces yo mismo estoy generando una suerte de enemigo interno, ¿no? Y el papel que juega ese enemigo interno es precisamente activar los dispositivos de control cuando la política comienza a perder contenido, ¿no? Durante las elecciones, desde la segunda mitad del 90 y la primera mitad del 2000, la indiferenciación que existió entre el aparato de la concerta y el aparato de la derecha llevó los debates políticos, sobre todo las coyunturas presidenciales, al debate de la seguridad ciudadana. Por eso aparece CRAS, por eso aparece todo el informe del PNUD, por eso ahí estaba puesto. ¿Y por qué está puesto ahí? Uno, por indiferenciación del contenido político, y segundo, porque es la utilización del rédito que se han compuesto durante 20 o 30 años, ¿no? O sea, se genera un sujeto determinado, se genera un campo de sujetos determinados, que se llama delincuente, que se llama, no sé, hoy día le podéis llamar flight, llámale como queráis, ¿no? El marginal, ¿cierto? El chueco maciel, se genera esa población de chuecos macieles, para activarlo como dispositivo de control político cuando la política pierde contenido. Entonces estoy jugando estaba pensando en eso para decir que si estáis metido en esa pata, si la tenéis en vista, además si manejas más referencias, digamos, de contenido. La Marce lo mencionó en algún momento de lo que estaba hablando, cuando ella dijo, son necesarios campos de adversidad. O yo lo entendía así, son necesarios campos de adversidad, ¿no? Esa es la base social del discurso. La base social es que tiene que haber algo ahí, un enemigo, tiene que existir de verdad, ¿no? Porque si no existe de verdad, no me lo puedo inventar. Tiene que existir esa adversidad para la cual levantar el discurso. Sí.
Quizás donde pues, se puede ver con más claridad lo que está diciendo el Felipe es en El Salvador, aunque en Argentina también con la población es miseria, poblaciones que ni siquiera tienen alcantarillado y crecieron tanto y la autoridad gubernamental de los distintos gobiernos dijeron que no tenían idea cómo habían crecido de 5.000 a 8.000, algo así, en las poblaciones, en la Villa 31, entonces que son súper famosas. Lo podríamos ver súper claro ahí, o sea, o son estúpidos que no se dieron cuenta que había necesidad y que iba a haber todo tipo de actos delictuales cuando tenía una cantidad de necesidades no cubiertas, o lo hicieron de adrede, pues, podría ser. Donde se ve, bueno, y en Chile, para qué decir, porque decía el mismo Felipe, pero en donde se ve más claramente es en El Salvador, porque El Salvador, las maras, no sé si han escuchado de la mara salvatrucha y la M3, la M18, la M13 y la M18. La creación de este grupo fue en Estados Unidos a propósito de la inmigración, porque hay muchas migraciones, esto ha sido histórico, de los distintos países centroamericanos, pero sobre todo por los problemas que anteriormente acaba de decir, ¿cierto? Salieron muchos migrantes hacia principalmente Los Ángeles, y allá se forman estas maras. Estados Unidos permitió que se formaran, el contexto de marginalidad permitió su formación, su sobrevivencia y su ampliación en distintos territorios. Ellos allá en Los Ángeles lograron tener el control de distintos territorios, sobre todo la salvatrucha, vuelven a El Salvador convertidos ya en una organización con características internacionales, con mucho poder, mucho recurso, con tráfico de droga a gran escala, y llegan a El Salvador a controlar territorio. Pero llegan a El Salvador cuando son expulsados de Estados Unidos. O sea, fueron un producto estadounidense. Se introduce en la población, en el territorio de El Salvador. Y claro, si nos ponemos mal pensados, podemos pensar que ahí hubo una construcción. A lo mejor fue una construcción que se fue dando. Ahí no podemos nosotros hacer declaraciones de intenciones. Pero es evidente, ya sea por inacción o por acción, se permitió que eso existiera. No sé, yo creo que lo que dice Felipe se puede ver muy bien en ese ejemplo. Sobre todo con la mara salvatrucha. Bueno, y de ahí empieza, cuando la salvatrucha empieza a controlar territorio, empiezan a surgir otras maras también. Sobre todo la salvatrucha, que fue un invento norteamericano, exportado. Adán está, después de tratar de no poner atención. Se me ocurre a propósito el ejemplo ahora de que, por ejemplo, ahora se está construyendo como palanca de legitimación de una sobremilitarización o de una nueva militarización del cual Mapu se está construyendo como palanca de legitimación el narcotráfico, por ejemplo. Entonces uno se pregunta, bueno, leí ayer o anteayer un artículo de la radio Bio Bio donde hay se narra toda una historia de unos tipos que mataron a palo a alguien, qué sé yo, no sé en qué comuna, Coyico parece, y resulta que está el Cachaña, el Polipo, todos tienen nombre así, qué sé yo, y la única persona que tiene apellido es María Encalaf. María Encalaf es la única que aparece con apellido. Todos los demás son seudónimos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero y en el norte no hay narcotráfico, ¿no? En el norte no, en el norte hay una taza de leche todo esto, ¿no? No pasa nada en el norte, ¿no? ¿Y para qué vamos a hablar aquí? Yo vivo qué sé yo, a 1 kilómetro de la legua. Tampoco pasa nada aquí en Santiago, ¿no? Y entonces, claro, no es que, como digo, tiene que construirse un campo de adversidad, una palanca de legitimación que permita una intervención de este tipo, ¿no? En este caso, yo no debo decir que no hay narcotráfico, pero se está utilizando una realidad que efectivamente existe y se está construyendo entonces como fenómeno de legitimación. Yo creo que ahí tiene que ver también un poco lo que decía, a dónde va la cuestión de Felipe, o sea, tiene que haber por decirlo así, un rango de delincuencia que sea la palanca de legitimación y la base social para poder tener este tipo de posicionamiento, para que este posicionamiento tenga raigambre en las personas. ¿Sí? Eso es un poco pienso yo que por ahí va. Yo creo que es una hipótesis interesante explorar, porque efectivamente, sin nada de eso existe, ¿de dónde se agarra esta gente?
Es que mira, además de lo que dices tú, Adán, al tiro Leonardo, además de lo que dices tú, Adán, para mí es lo que estaba pensando, por eso decía que era pedestre, pero yo estaba pensando en que el tema de la seguridad, en ese contexto, en el contexto, por ejemplo, que ahora profundizó Marcela a propósito de las maras, etc., ¿no? Es decir, tú generas una brecha, una franja determinada con un determinado sujeto que te permite articular un discurso, y ese discurso va a ser además legitimador de un estándar determinado de vida, ¿no? Y va a ser también parte de un régimen de dirección de lo que es, por ejemplo, convivir en democracia, el hecho de la delincuencia, tenerlo allí como todo. Eso además comienza a funcionar con fuerza cuando dos cosas. Uno, se hace indiferenciable el contenido político entre el duopolio en cierto momento, ¿no? Pero además de eso, a posterior, y cuando tú puedes intentar descomponer el duopolio, cuando políticamente hablando se va descomponiendo el duopolio y pueden aparecer diferencias, resulta que ese constructo todavía tiene contra las cuerdas a cualquier sector de izquierda, porque la izquierda no sabe muy bien referirse al tema de la seguridad ciudadana, ¿no? En términos efectivos, o sea, todos entendemos, y tuvimos más de algunas reflexiones que decíamos, no, pero es que mira, nadie puede comprender el problema de la seguridad ciudadana, la delincuencia y reducir la delincuencia y todo esto, si no estamos hablando de condiciones de educación, de condiciones de salud, de condiciones, etcétera, ¿cierto? Pero en lo concreto, cuando el discurso cuando el régimen de veredicción, para ponerlo en palabras que gusten, ¿no? Exige no solamente un discurso de profundidad, sino además una visión pragmática, porque tiene que ser también programática, las izquierdas quedan fuera de lugar, digamos, de juego, ¿no? Entonces, el tema ese de la seguridad es una cuestión que para mí tiene incluso todas esas aristas, ¿cachai? Es hoy por hoy, sin duda, un elemento que a nivel internacional tiene a las izquierdas todavía en cuerdas, porque la izquierda no sabe qué hacer con el problema de la seguridad ciudadana, tal cual lo ha hegemonizado, su significado, en los últimos 30 años, los sectores neoconservadores. Y pues como son los sectores neoconservadores, me interesaba ese registro por el cual le preguntaba a Marcela de hasta dónde ella ha identificado la constitución del enemigo político, ¿no? Estaba en esa. Disculpa, Leonardo. Sí, gracias. Esto también quiero hacer una pregunta, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Felipe, y contigo, Dan, respecto de los fenómenos que han resultado en esta construcción de fenómenos. Y claro, el caso de la salvatrucha es más complejo, pero es tal cual o sea, lo he visto tal cual como lo describe la Marcela, que está producido en Los Ángeles y después de vuelta en Salvador y todo. Pero la pregunta respecto de Chile, el diseño de estas cuestiones, para ser bien concreto, ¿ustedes creen que tiene más que ver con la construcción de un discurso político para mantener hegemonía cultural, política, o bien es el resultado de una acción político-económica que es más cercana a lo que escribe Marx respecto del ejército industrial de reserva, la masa marginal, la producción de esos grupos finalmente para que ejerzan su labor de dispositivo de control salarial, por ejemplo? O sea, ¿dónde estaría el diseño? A mí me parece que en Chile, o sea, adjudicarle tanta inteligencia a los diseñadores de esta weá me parece que es un poquito excesivo. Yo no creo que aquí haya habido un diseño tan pormenorizado de estos movimientos. Creo que más bien responde a una cuestión fundamentalmente más económica, y en ese sentido, desde esa lógica, por supuesto que las chicas de la DC, Insulsa y todo el mundo estarían dentro de este concepto neoconservador, pero tú estás sacando, Marcela, Kast de ahí. Eso. O sea, Ay, no primero sé. la consulta respecto a si el peso es más económico o es más político, de inteligencia política, primero, y segundo, si sacáis a Kast del lote. ¿Quiénes entran? Sobre lo de Claro, Kast, no, no sé. básicamente si No sacáis a me, Kast. Yo Kast, creo que él es el que mejor representa, pero fíjate que, no sé, Kast no me cuadra a mí me parece que con... el conservadurismo es como el siguiente paso del fascismo, o sea, no. Sí, sí. Pero recuerda que el neoconservadurismo se diferencia del conservadurismo porque trata de adaptarse. Kast no trata de adaptarse a nada. Por eso ahí tengo una diferencia. Ahora, lo que sí yo tengo más o menos
claro, más o menos claro, en esta cosa es re difícil estar 100% seguro de algo. Pero creo pensar que estos grupos conservadores, neoliberales, al final, cuando no les resultan sus recetas, sus modelos, vuelven al fascismo igual. Porque tienen, y por eso en la derecha chilena, cuando nosotros vemos en el ámbito de las elecciones, los vemos pelear, se tiran para allá, se tiran para acá, a veces se dicen cosas terribles, y uno dice, se están dividiendo, y no, nunca se dividen. Es que finalmente, con todas las posiciones diferentes que pueden tener, lo que los une es la defensa de sus posiciones de privilegio. Y eso, el resto son muchinas. Yo de verdad lo pienso. Ahora, si Kast es o no es neoconservadora, a mí no me cuadra mucho dentro del grupo de los neoconservadores. Es más, ni siquiera Bush me cuadra mucho con este modelo neoconservador. Pero cuando tú ves la literatura sobre el tema, te das cuenta que es como el icono del neoconservadurismo. Yo pienso ya, pero ¿por qué? Cuando tú empiezas a desentrañar qué es lo que hay detrás, claro, recibe el apoyo de los neoconservadores y los neoconservadores lo levantan. Pero él, obviamente, se escapa, porque es mucho más duro de lo que el mismo neoconservadurismo está planteando. Creo que en el caso de Kast podría suceder algo similar. Ahora, la otra pregunta es si es resultado o es construcción. Yo creo que es un poquitito de las dos, pero si nos tenemos que casar con algo, yo te podría responder que estas recetas Estoy hablando del diseño, perdona. Como diseño, claro, si es resultado de un proceso o es un diseño, una construcción de algo, ¿cierto? Eso es. Yo creo que, por supuesto que es resultado de las desigualdades, de todo esto que heredamos, no es solo culpable el neoconservadurismo, no, por supuesto que no. Pero, y por supuesto que hay mucho de resultado ahí. Pero cuando tú vas a las políticas de seguridad, realmente tal, y tú ves que han fracasado y se han pegado contra la pared 1000 veces, te preguntas, y de hecho esa es una de mis preguntas en el planteamiento del problema, ¿por qué insisten en lo mismo? Entonces ahí tú te empiezas a pensar que probablemente también hay parte de construcción o aprovechamiento de esos resultados para tratar de manejarlo positivamente en pos de sus intereses. Yo creo que va por ahí. Cosechan resultados, sí, pero también construyen. Y a propósito de eso van diseñando sin importarles mucho y mejoran las condiciones de vida, las condiciones de desigualdad, las condiciones de seguridad social, como decía Laban. Y si para mantener su posición y su control les sirve administrar estos resultados que hemos heredado, entonces los administran, planifican en función de eso. Yo creo que va por ahí, o sea, hablando de política de seguridad, y con esto termino, hablando de política solamente de seguridad, cuando todos los organismos internacionales, incluso el Fondo Monetario Internacional, te está diciendo con estudios académicos, los observatorios en Chile, de la USACH, de la Chile, te están todos diciendo que lo preventivo es la solución de fondo y que se tienen que hacer políticas de largo plazo que por lo menos tengan la perspectiva de trabajo en una década, no menos de 10 años, o si no, no tiene resultados. Y estos insisten en la cámara de seguridad que te la van a poner en la esquina de tu casa, sabiendo que el asalto no se va a hacer en esa esquina, sino que en la cuadra siguiente, escapando de la cámara, e insisten en poner miles de millones de pesos en lo situacional, más que en lo preventivo. Entonces tú dices, no, pues. O sea, ya no solo se trata de pensando en la elección siguiente, porque esa es la primera respuesta que te dan cuando tú le haces esta crítica. Dicen, no, lo que pasa es que en una política nacional que se define de 4 años en 4 años, claro, están todos pensando en la elección siguiente. Sí, puede ser, pero cuando tú te pegas 10 veces contra la misma pared, tienes un descrédito en la población. Y fíjate que Piñera salió la primera vez porque dijo que a los delincuentes se les había acabado la fiesta. Y después sale la Bachelet porque a los delincuentes no se les acabó la fiesta. Y la derecha siguió con el mismo discurso. Y tú dices, ya, pero ¿por qué siguieron con el mismo discurso? ¿Cuándo van a tomar las políticas preventivas?
Por eso Piñera después, en el segundo gobierno, sale haciendo una puesta comunicacional, una puesta en escena, diciendo los niños primero en un centro del Sename, dando a entender que había comprendido y que en la política pública ahora sí se iba a hacer política preventiva. Y sin embargo, todo eso fue mentira. O sea, ellos saben que la población está exigiendo política preventiva, pero insisten en lo situacional. La palabra Marcela y luego Felipe. O sea, Mariana. Perdón. Sí, estaba pensando, Marcelo, esto no sé, un comentario más que una pregunta, porque me acordé cuando hablaba sobre la Mara que hay un cortometraje dando vueltas por la internet que se llama Imperdonable, que es sobre 2 ex miembros o miembros de las Mara y que son homosexuales, y un poco relata las vivencias de la homosexualidad dentro de los grupos de las Mara, que básicamente los matan. Pero ellos viven abiertamente su amor en la cárcel, y pensaba en el evidente componente de género que tiene que tener una lectura neoconservadora. O sea, estamos hablando de la construcción de un cierto tipo de masculinidad, y también ahí hace referencia a las nuevas formas de guerra, pensando un poco lo que hace, con un poco de distancia, lo que hace Rita Laura Segato, ¿ya? Cuando habla en México, de lo que pasa en las fronteras, donde justamente las maras salvadoreñas también se mueven, y todo lo que tiene que ver de la violencia de género para establecer estas nuevas formas de neoliberalismo, que es el nexo que hace Rita Laura Segato. Entonces, ahí ver cómo opera una lectura de género para entender. Yo siempre pensé neoconservadurismo y el imaginario que tengo yo es de este tipo entrando al Capitolio con unos cuernos, ya, porque no estamos hablando ahí de una persona conservadora, sino que estamos hablando de una especie de nuevo horizonte de comprensión, ya, y que tiene cabida en este tipo de grupos, ya, pero que no necesariamente son teorizados desde ahí, ¿ya? Pero yo veo que evidentemente aquí estamos hablando tiene un componente de género que es ineludible, ¿ya? Y que se refleja no con tanta fuerza. Quizás en Chile, como hacía Luciana Dan, recién se están dando las palancas de legitimación, sobre todo en el sur, ¿ya? Pero en países como México, en El Salvador, ya es bastante más evidente cómo operan, ¿ya? Eso era más que nada un comentario, porque siento que me falta esa mirada porque también estamos hablando de cierto tipo de sujetas, ya cuando tú decías, menciona a Soledad Alvear, María La Elwin, ya no estamos hablando de feminista ni nada parecido. Entonces, ¿qué se defiende ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se está proponiendo? ¿Qué imaginario se está trabajando? Hay toda una línea de análisis sobre materias de seguridad que tiene que ver con género, porque se han invisibilizado las problemáticas de género hacia lo privado, lo doméstico, y las materias de seguridad por muchos años se trataron solamente como materia pública. Y claro, obviamente que son materia pública, entonces ahí tendríamos que pensar las dos cosas. Lo doméstico también es público, o también la seguridad no solamente es materia pública, sino que también debiera analizar qué pasa en el ámbito doméstico. El caso es muy probable que la separación entre lo público y lo privado ahí se nos difumina, y no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido seguir estableciéndola así, delimitadamente, cuando nos damos cuenta que lo que sucede en el espacio privado es una continuidad de lo que se plantea desde lo público, desde la política. Estoy pensando en lo público como lo que está afuera, ¿cierto? Y desde el diseño de la política pública. Y claro, visto así, yo creo que el neoconservadurismo intenta mantener esta separación, que la moralidad valórica del neoconservadurismo necesita esta familia greco-romana, esta familia más que greco-romana, romana, familia nuclear, necesita de lo doméstico para mantener a los trabajadores con todas sus necesidades cubiertas, que puedan salir hacia lo público a
reproducir el sistema económico, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que los neoconservadores tratan de mantener la línea conservadora y de disputar las conceptualizaciones de género. Hay algunas mujeres que se están paseando en distintos partes. Gloria Álvarez es una, que ha dado varias conferencias junto con Axel Kaiser en Fundación para el Progreso. Hay otra mujer que se llama María Blanco, que es española. La primera es mexicana, María Blanco es española. Hay otras mujeres más que están hablando que el feminismo tiene que darle las gracias al sistema capitalista, así de duro, así lo plantean. Hay que darle las gracias al sistema capitalista y que el feminismo es posible, exista gracias al capitalismo, porque si no fuera por el capitalismo las mujeres no hubieran podido salir desde el mundo privado y afortunadamente hemos roto estas trabas que nos permitían salir a trabajar y que nosotros nos estamos realizando gracias a que hay mayores posibilidades gracias al capitalismo. Eso que parece tan duro visto desde las teorías feministas, ellas lo están propagando en diversas partes del mundo. Aquí en Chile hizo harto eco, han hecho hartas conferencias. Desde mi punto de vista, es un intento de disputar el concepto feminismo, un concepto que ya en su génesis plantea una crítica al modelo de dominación. Y aquí hay, de nuevo, una resignificación del mismo concepto. En realidad es un robo. Palabra bonita le podríamos decir que es una resignificación, pero en realidad lo que están haciendo es robar el concepto de feminismo, que ya por sí plantea una crítica a la dominación doméstica y a la dominación del trabajo como una continuación de la explotación que se da en el mundo público. Bueno, ellas lo toman y lo invierten. Le quitan el contenido incluso revolucionario que el propio concepto de feminismo tiene. Sí, claro, de la exposición faltaba el ámbito de género. No, iba a comentar solamente que algo que dijo el Felipe delante de la importancia o de lo importante que podía ser para entender cómo se fue instalando esta durante los años 90 y ver las políticas. Y me acordé ahí dos cosas. Una que tú tocaste, que es la de los medios. En algún minuto dijiste, Marcela, hablaste de los medios de comunicación, y claro, ahí tenemos una de las estrategias, y a propósito también de lo que comentaba Leo delante, de hasta qué punto pudo haber sido o no, entre comillas, planificado, no sé, pero tampoco es casual la avalancha de medios, de todos los medios dando matiné, vermú y noche asalto desde los años, no sé qué año, pero bueno, eso se puede rastrear, a eso voy. Yo creo que ahí sí hay un terreno que se puede rastrear. El otro, en términos de políticas, más allá de las políticas de seguridad mismas, un dato, una pista que es transversal a los que fueron los gobiernos de la concertación y después, es el dato que encontró el CIES de la Universidad de Chile cuando hizo estudios de estructura social. Y un dato que me parece interesante en ese sentido, que encontraron en esos rastreos, digamos, que también son longitudinales, van del año 90 en adelante, o antes, no sé, no me acuerdo, pero es que dentro en Chile, bueno, en Chile el proceso, las tendencias, las transformaciones en la estructura social, ocupacional, básicamente, en ese plano, es que se pasó de una fuerte importancia del empleo público a una casi todo en empresas privadas, de algún modo, en algún lado. Pero dentro de lo que se redujo el Estado, el único ítems o el único grupo o clase
dentro del aparato del Estado que creció durante los gobiernos de la concertación fueron las policías, las fuerzas represivas en el fondo. Y ese no es un dato menor, creo yo, pensando pensar en las políticas, ¿cierto? No sé, eso. Y lo último quería decir que, a propósito de una cuestión que mencionaba Leo, yo creo que hoy día tenemos que pensar no tanto las cosas en términos de diseño, ¿no? O sea, la táctica política, en el fondo, quien maneja bien la táctica política no es el que diseña las cosas que van a suceder, es el que aprovecha las que están pasando, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de que, por ejemplo, esto puede ser una palanca de legitimación, no me refiero a que haya gente que esté diseñando, así como Isaac Asimov diseñando la fundación, no alguien que esté así como diseñando que las tasas de criminalidad, ¿no? Alguien está diciendo, a ver cómo aprovecho esto, ¿no? Que finalmente es la mentalidad emprendedora, porque la mentalidad emprendedora es la que sabe sacar provecho de lo que hay en ese momento. Entonces, es interesante ese cuento.